bienvenida al último día del ciclo de conferencias de la jornada sobre comunicación, criminología y poder. Les vamos a pasar unas hojas para realizar retroalimentación sobre el evento. Esperamos que puedan comentarnos qué les pareció el evento al final de esta conferencia. Y para continuar con las actividades tenemos la conferencia Telecracia en México, Medios y Poder en Democracia, que impartirá el maestro José Antonio Brambila Ramírez. El maestro José Antonio Brambila Ramírez es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y comunicólogo por la Universidad Panamericana. Ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha dictado ponencias en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Universidad Libre de Berlín, entre otras. En 2011 ganó el Premio Nacional de Ensayo Canal del Congreso. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Actualmente es colaborador de la revista Zócalo, asistente de investigación en el CIDE y coordinador del proyecto Análisis de Contenido y Estructura de la Publicidad Política Televisiva en el Proceso Electoral Federal 2012, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asistente de investigación en el Centro de Investigación y Docencias Económicas desde marzo del 2012, en donde investiga y sistematiza datos e información sobre temas de federalismo local y economía política de la burocracia. Ha sido investigador visitante de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, de enero del 2012 a febrero del 2011. Es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de enero del 2012. Entre sus publicaciones podemos encontrar Telepresidente, Tolerancia sin Límites y Elecciones 2012, Claroscuros, en la revista Zócalo. En TV Azteca, Obstrucciones a la Democracia, en la revista VIPS y Democracia. Y Examen de la Comunicación Electoral, en la revista Consultoría. Les pido un fuerte aplauso para el maestro José Antonio Ramírez. por este extraordinario esfuerzo de hacer la primera jornada sobre comunicación, criminalidad y poder, y también por invitarme a platicar y a charlar con ustedes un poco sobre un tema que es muy interesante y que además está muy presente entre nosotros, que es básicamente la presencia de los empresarios de la televisión y de la televisión en los procesos políticos, particularmente durante la elección federal de 2012 que recién acaba de concluir. Pero bueno, me gustaría empezar con una nota periodística que salió esta semana en la prensa nacional, y es que se aprobaron las comisiones para la Cámara de Diputados y Senadores, y si somos atentos, observadores de lo que sucede ahí, podemos darnos cuenta que un grupo de legisladores muy cercanos a las televisoras estuvieron presentes en esta repartición de las comisiones, que es en realidad en donde se llevan a cabo buena parte de las discusiones dentro del Congreso y la legislación, y este grupo compacto de legisladores cercanos, más bien que están militando en el Partido Verde Ecologista y en el PRI, encabezan la Comisión de Radio y Televisión de las dos cámaras. Y esto es relevante puesto que ahí se discuten buena parte de las reformas y de las medidas que van a ser importantes durante la siguiente legislatura en los diputados y en los senadores. Lo importante de esto básicamente es que las televisoras y la televisión, con su poder que vamos ahorita a detallar, tienen presencia en estos órganos del Estado, que son órganos establecidos electoralmente, y que desde ahí ejercen parte de su influencia. Entonces me gustaría empezar diciendo, explicando un poco qué es el poder, que viene también mucho a colación sobre este seminario. El poder es una capacidad relacional que tiene un actor sobre otro actor. Esta capacidad relacional es una capacidad asimétrica, es decir, que este primer actor ejerce más poder que este segundo actor, y que además busca sobre todo
que prevalezcan sus intereses, sus valores y sus actitudes sobre el segundo actor. Esta definición es una de tantas que hay del poder, que es el de Manuel Castells. Ahora bien, ¿quién ejerce poder? ¿Quién ejerce poder en una democracia? Bueno, en una democracia, como sabemos, el poder está distribuido de forma plural. Hay muchos actores que ejercen poder en la democracia, pero hay de poder a poder. En esta gráfica que podemos observar, que es del Latinobarómetro del 2008, es una encuesta a varios líderes latinoamericanos en donde les preguntan básicamente quién ejerce poder en América Latina. ¿A quién se les preguntó esto? Pues bueno, a líderes que pueden ser gente que toma decisiones en el gobierno, gente que es directiva en algunos medios, gente que es líder de opinión pública. Y lo que encontramos en esta gráfica es que los poderes que no son, voy a cambiarlo para allá, con el micrófono allá. Bueno, los poderes que no son elegidos democráticamente, como pueden ser los grupos económicos o los medios de comunicación, están hasta arriba, están, digamos, en el primer punto de percepción del ciudadano sobre quién ejerce poder. Los demás poderes, el ejecutivo, los partidos políticos o las fuerzas armadas, que son en realidad los poderes establecidos, esos están posteriormente. Entonces hay una percepción en que son estos grupos de interés importantes, que pueden ser los grupos económicos, pero también los medios de comunicación, lo cual no excluye uno a los otros, pero en esta gráfica podemos ver particularmente cómo es que ejercen influencia estos poderes en la percepción de los ciudadanos en América Latina. En la siguiente gráfica podemos encontrar un mismo detalle de este fenómeno, pero específicamente para México, en una encuesta que hace cada 3 o 4 años la Secretaría de Gobernación. Encontramos cómo los medios de comunicación igualmente ejercen poder mucho algo en un 56% según la gráfica, y sucesivamente también encontramos que no están tan lejos o tan distantes del poder que la ciudadanía percibe que ejercen los otros poderes establecidos, como pueden ser la presidencia de la República, los partidos políticos o los sindicatos. Entonces, esto nos lleva un poco a replantearnos, en primer lugar, de dónde viene este poder que adquieren los medios de comunicación y los empresarios, que tiene que ver un poco con la trayectoria pasada, pero también no tan lejana para atrás, de unos 15 años para acá, y también qué relación tienen con el sistema político mexicano. Entonces, en la siguiente gráfica, como podemos encontrar, hay un pequeño diagrama que es del doctor Manuel Alejandro Guerrero, del Ibero. Básicamente, lo que nos dice el diagrama es que en el sistema político mexicano, durante el régimen autoritario, es decir, más o menos del 46 o del 40 hasta el 82, 88, la televisión y el sistema político mexicano vivían en una suerte de contubernio. Es decir, en un contubernio en el que, por una parte, la televisión apoyaba al régimen y le daba apoyo mediático, pero también político, y por otra parte el régimen apoyaba a la televisión dándole, por ejemplo, frecuencias radioeléctricas, pero también apoyándola tecnológicamente, económicamente y políticamente. Es de todos conocido que durante este tiempo hubo un monopolio privado que controló buena parte del espectro, que era Grupo Televisa. Esto comenzó a cambiar en la década de los 90, pero este cambio primero empezó en la esfera política. Hubo una dispersión de poder, como sabemos, en donde no solamente hubo una alternancia en el año 2000, sino también, por ejemplo, las cámaras de diputados y senadores cambiaron drásticamente para que entrara una mayor cantidad de legisladores que fueran de la oposición, ya sea de las filas de la derecha o de la izquierda. También hubo una dispersión de poder en los estados de la República, en donde la oposición ganó o fue ganando terreno poco a poco, pero también esta dispersión de poder hizo que poderes que estaban antes constituidos como tales, pero que al final de cuentas estaban más o menos subordinados al presidente, también se dispararan, y entonces ya no hubiera nadie capaz de controlar. Tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, en los sindicatos. Hay sindicatos muy poderosos y muy fuertes, que por ejemplo uno de los más conocidos, que es el de Trabajadores de Educación, cuya lideresa puso un presidente de la República, pero que ahora es completamente difícil y muy complicado intentar removerla, puesto que la presidencia ya no tiene esas facultades extra o metaconstitucionales para hacerlo. Lo mismo podemos entender con otros poderes que existían antes, por ejemplo, los medios de comunicación.
los medios de comunicación que primero le debían buena parte de lo que eran al gobierno y después fue más o menos al revés. Mientras, por ejemplo, antes Azcárraga padre, Azcárraga Milmo, decía que era un soldado del PRI, ahora muy bien podríamos decir que el presidente es un soldado de Televisa. Entonces hay un cambio en la forma en que operan estos medios de comunicación y también un cambio en el sistema político mexicano. En la siguiente gráfica podemos ver cómo cambia esta relación en un sistema más donde hay una pluralidad de fuerzas o de reglas democráticas, donde están los medios, pero donde estos medios, como decía yo, adquieren una fuerza y una presencia que no tenían antes. Entonces los podemos concebir no solamente como medios de comunicación y no solamente como grupos de interés, sino sobre todo como poderes fácticos. ¿Qué entendemos por poderes fácticos? Los poderes fácticos básicamente son poderes que ejercen su poder de forma real, es decir, de facto real, que no fueron elegidos electoralmente ni democráticamente, es decir, que no fueron constituidos por jure o por ley, por la ciudadanía o por la opinión pública, ni por los otros poderes establecidos como es la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, sino que son poderes que ejercen su influencia en detrimento del interés público y favoreciendo básicamente sus intereses. Estos poderes, como decía, no solamente los podemos encontrar en los medios de comunicación, sino también, por ejemplo, la Iglesia puede fungir como un poder fáctico, los sindicatos pueden fungir como un poder fáctico, el narcotráfico puede fungir como un poder fáctico, y lo podemos ver todos los días. Su forma en cómo operan dentro de las estructuras normales del Estado mexicano, cómo pueden influir, impactar y afectar las capacidades de un Estado como el mexicano, que es un Estado débil en comparación a otros estados, un Estado que tiene órganos reguladores endebles, con reglas no muy claras, y que además de eso es un Estado que tiene un país, al igual que buena parte de América Latina, en donde hay una pobreza extrema de más de la mitad de la población, en donde sobre todo estos poderes fácticos se pueden beneficiar fácilmente. Aquí vienen 4 características de los poderes fácticos que hace Mario Amparo Casar en un artículo que publicó en la revista Nexos hace unos 3 años. No dependen del electorado, como decía, no son parte del proceso formal de toma de decisión, es la segunda. Crecen, y esto es muy importante, al amparo del gobierno, del Estado. No podemos entender el funcionamiento de un poder fáctico sin que haya una relación de colusión de intereses con el gobierno. Es muy importante. No podemos entender, por ejemplo, que se apropien de esferas importantes de la vida pública y del Estado sin que encuentren un asidero importante también dentro de la élite de gobierno. Lo mismo ocurre con las televisoras, vamos a ver más adelante la forma en que ganan solicitaciones, ganan por decir un nombre, aunque muchas veces es una adjudicación más o menos sin competencia. El tercer elemento, el cuarto, disculpen, es deriva de una renta extraordinaria, es decir, como muchos de estos grupos de interés o poderes fácticos no tienen una competencia leal o una competencia genuina o importante dentro del sistema, entonces pueden vender sus servicios a los usuarios con precios estratosféricos o precios que en un mercado mucho más competitivo no podrían hacer. Tenemos también ejemplos emblemáticos en México, no por nada tenemos al hombre más rico del mundo en el país, en un país donde las reglas de competencia son endebles y en un país donde el Estado mexicano ha claudicado en buena medida sobre su capacidad de regularlos. Estos grupos monopólicos, por ejemplo, los encontramos en la telefonía, los encontramos en las telecomunicaciones y los encontramos también en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Pero bueno, esto es una historia que viene de un poco más atrás. Si vemos la gráfica, es el número de la evolución anual de las empresas paraestatales en México, que van del 82 hasta el 93. Lo que pasó básicamente fue un fenómeno mundial que también afectó a México, que es el adelgazamiento del Estado. Un Estado que antes tenía muchas empresas, que tenía muchos burócratas, que era un Estado, podemos decir, robusto, aunque un poco torpe por la cantidad de personas y de empresas que tenía, y que poco a poco se fue deshaciendo de ellas, de las más importantes y también de las no tan importantes. Una de las empresas de las cuales se deshizo tiene que ver con los medios de comunicación. Antes de la privatización de Imevisión en el año 90 o 91,
Nada más, como decía, había una sola cadena monopólica de televisión privada en el país. Posteriormente, con la privatización, surgió la segunda cadena y para conformar lo que conocemos ahora como el duopolio televisivo mexicano. Pero el problema, digamos, con este tipo de cambios de liberalización o que de presunta liberalización de la economía es que, si bien es cierto que sí se privatizan las empresas, se privatiza pero no se liberaliza el mercado, es decir, se privatiza, por cierto, con reglas más o menos opacas, las empresas, y esto no genera una competencia importante, sino que genera una serie de amiguismo entre las empresas que fueron privatizadas y el gobierno, y al final de cuentas no se abre el mercado del todo. Es lo que se conoce como crony capitalism, y que además no es propio nada más de México, sino que también lo vemos en América Latina. Con este proceso, por ejemplo, si aquí hubo dos grupos mediáticos que controlan televisión, lo mismo ocurrió en Argentina, lo mismo ocurrió en Panamá. Entonces es un caso recurrente, no es solamente el mexicano. Pero el mexicano tiene ciertas características que vamos a ver en un momento. Aquí es otra gráfica tomada del último libro de Sergio Aguayo, en la que podemos encontrar igual el número de nuevos ricos que hubo en México durante 4 sexenios y 2010. Entonces podemos ver cómo en el periodo de liberalización económica, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, crecieron estrepitosamente el número de nuevos ricos en México, y no solo nuevos ricos, sino también la cantidad de dinero que detentan estos nuevos ricos. Entonces, en particular, aquí me gustaría enfatizar que en estos nuevos ricos están también grandes empresarios de las telecomunicaciones. Por ejemplo, nos podemos explicar muy bien aquí por qué antes de la fundación de Telmex, por ejemplo, el ingeniero Slim no era uno de los hombres más ricos del mundo, ni siquiera figuraba en estas grandes listas de Forbes, y posteriormente sí lo hizo continuamente hasta el día de hoy. O nos podemos encontrar también como entre los 9 millonarios más ricos del país, 2 de estos son los dueños de los medios de comunicación, sobre todo la televisión en México. Es decir, para entender el comportamiento de 2 televisoras y sus noticiarios en la elección, es importante adentrarnos y conocer de qué tipo de empresas estamos hablando. Son 2 grupos muy importantes económicos a nivel nacional e internacional. El Grupo Salinas es el número 32 o 36 de la lista mundial, y que esta cifra es del año 2010, pero ya creció bastante. En el año 2011-2012 la familia Salinas Pliego, la familia Salinas, el Grupo Salinas en particular, creció muchísimo, sobre todo en América Latina. Entonces ya la cifra no es de 10,000 millones de dólares, sino de 17,000 millones de dólares, lo que lo convierte, está, como decía, entre la treintena de gentes más ricas de todo el mundo. El caso de Emilio Azcárraga Gallán y Grupo Televisa es distinto. El Grupo Televisa es el número 6 de México y a nivel mundial es el 632. También esta cifra ya creció un poco, de 1.2 mil millones de dólares a 2,000 millones de dólares. Entonces, pero esas 2 empresas tienen un modelo de negocio diferente. Por una parte, el Grupo Salinas, sus grandes negocios no están en la televisión. Sí tiene buenos negocios en las telecomunicaciones, como todos sabemos, a través de ciertas empresas, pero sobre todo su gran negocio está en las tiendas de electrodomésticos, en el envío de dinero y su expansión en América Latina. Por lo tanto, podemos entonces entender que Televisión Azteca tiene un modelo distinto al de Televisa. Televisión Azteca, desde que surgió hasta la fecha, no ha querido presentar tanto su poder mediático, su presencia, su audiencia, y esto tiene mucho que ver con el modelo de negocios que tiene el Grupo Salinas. Por otra parte, Televisa es completamente distinto. Televisa, su gran negocio es la televisión, pero la televisión abierta, restringida por cable, satelital. Entonces, ellos sí, su gran ingreso es la televisión, y eso los pone también como uno de los grandes grupos mediáticos a nivel internacional. Esto lo digo un poco como para entender de quién estamos hablando, de qué tipo de grupo de interés o de grupo económico estamos hablando, y porque básicamente de este poder financiero y económico y esta concentración mediática que vamos a ver en la siguiente gráfica,
es como podemos entender las demás capacidades de poder que puede tener estos medios de comunicación. Esta gráfica muestra la concentración de empresas de televisión de los dos más importantes competidores de estos países de América Latina. Como podemos ver, el caso mexicano es el más concentrado de toda América Latina, y por mucho. Y no solo eso, sino que es el país con una concentración mediática más alta en todo el mundo, con un país de las proporciones como México, con ese PIB, con esa cantidad de audiencia, y esto lo hace ser, digamos, un caso emblemático. Quizás en América Latina el único caso que está arriba de México es, por ejemplo, Cuba, que tiene un sistema completamente monopólico, y de ahí en fuera los otros regímenes presumiblemente democráticos, como puede ser el mexicano, también tienen mucho menos o relativamente menos concentración que el caso mexicano. Entonces, esta presencia financiera y económica es la que le hace tener, o ese sustento del demás poder que puede tener estas dos empresas o estos grupos de interés. Aquí vemos un poco una gráfica de la concentración del espectro radioeléctrico, en donde podemos ver cómo el 86% de las frecuencias están controladas por estas dos televisoras y el otro 14% por otras. ¿Qué son esas otras? Pues pueden ser empresas que están en los estados, disculpen, no empresas sino televisoras que están en los estados, o también pueden ser algunas televisoras públicas, como pueden ser Canal 11, Canal 22, pero el grueso, lo más importante del espectro radioeléctrico se encuentra concentrado en estas dos empresas. Aquí vienen básicamente el número de cadenas de concesiones que tiene cada una y el porcentaje que representa. Entonces, como vemos, Televisa pues, tiene 48% y TV Azteca el 38%. Entre las dos, más del 80%. Esto es en cuanto al espectro radioeléctrico. Ahora bien, si nos vamos a ver las otras formas de televisión que hay, y de los cuales también tienen participación estas empresas, también está concentrado la televisión abierta, la televisión restringida, la televisión satelital, y en todas, Grupo Televisa es la que más importancia tiene, más pedazo del pastel ha tenido, va acaparado. Si vemos las segundas dos gráficas, podemos encontrar cómo Grupo Televisa en una tiene el 65% de la televisión restringida y en la televisión satelital, aquí está más la gráfica, debe decir como el 80-85%, no 65%. Esto es porque hubo una competencia en algún momento en la televisión satelital, si recordamos, con DirecTV. Luego salió DirecTV del mercado y entonces quedó Sky como el mayor proveedor de este mercado. Sabemos que hay otras opciones, no muchas más, y la Comisión Federal de Competencia se ha tardado en declarar a estos mercados como mercados con una empresa dominante, sobre todo porque estos órganos reguladores que tenemos no tienen mucha capacidad de acción frente a intereses económicos tan fuertes que los pueden más o menos controlar de alguna forma en sus decisiones y en sus votaciones. Entonces, esto, entre otras cosas, como decía, explica un poco esta concentración mediática que tenemos en la televisión. Si vemos la siguiente gráfica, el mercado de la televisión, entre otras cosas, vive y subsiste a través de la publicidad. Entonces, también en la publicidad por televisión, aquí es impresionante, el 99% del mercado está acaparado por las dos empresas. Solamente el 1% restante se distribuye en el otro 14% de televisoras que tienen parte del espectro eléctrico. Y de este 99%, la mayoría, 71%, lo tiene Televisa y el otro restante lo tiene Televisión Azteca. Esto responde, entre otras cosas, a que, por ejemplo, en la junta directiva de Grupo Televisa, o en el consejo de administración más bien, están buena parte de los hombres más ricos del mundo. Como vimos la gráfica anterior, de esos 9, pues hasta en 7 o 6. Entonces, buena parte de la publicidad de estas grandes empresas, Cemex, Bimbo, se van primero que nada con Televisa, sobre todo por la audiencia que tiene Televisa, que es mayor, que ahorita vamos a ver cifras de la audiencia. Y entonces, aquí hay que aclarar también que por un momento, por un tiempo estuvo el ingeniero Edini y el Grupo Caso dentro del grupo, dentro del Consejo de Administración de Televisa.
Posteriormente, por cuestiones de intereses encontrados, salió Grupo Carso de Televisa y ahora es un competidor. Es un competidor porque también quiere entrar al mercado de la televisión. No puede entrar al mercado de la televisión porque cuando se privatizó Teléfonos de México hubo una cláusula anticonstitucional que puso el presidente de la República diciendo que Teléfonos de México no podía entrar al negocio de la televisión, sino que solamente podía quedarse en el negocio de la telecomunicación, de la telefonía general móvil o fija. Entonces, esto no pasa en otra parte del mundo. No, con esto no quiero decir que estaría bien que entre, sino que para que más o menos entendamos cómo fue estos procesos de privatización y que quizás es evidente que un monopolio no se mejora con otro monopolio. Seguramente lo más recomendable es abrir los dos mercados. Pero esto también es importante, lo de la publicidad, porque si recordamos, el año pasado se aprobó la fusión de Televisa y TV Azteca a través de una tercera empresa, que era Iusacell. Y uno de los argumentos esgrimidos en contra de esta fusión es precisamente que si hay una empresa que también quiere competir con Iusacell, pero que el mercado de la publicidad televisiva está acaparado por esas dos empresas dueñas de Iusacell, ¿cómo va a entrar una tercera empresa y cómo le van a vender publicidad para que pueda competir con las mismas reglas del juego? Entonces, fue un caso, pero al final de cuentas, la Comisión Federal de Competencias avaló la fusión de Televisa y TV Azteca a través de Iusacell, lo cual, aparte lo avaló sin restricciones importantes o de peso. Es decir, si no cumplen con los acuerdos, les había puesto alguna serie de sanciones, pero que difícilmente cumple la Comisión Federal de Competencia, porque son más bien como sanciones disuasivas que intentan que no suceda, pero una vez que sucede, muchas veces no tienen los mecanismos para poderlos controlar. Si vemos la siguiente gráfica, esta ya nos habla, después de que ya platicamos el poder, la concentración económica y financiera de estas empresas, podemos entonces hablar de los otros dos poderes que constituyen la fuerza de los empresarios de televisión y la televisión, que son el poder mediático y el poder político. En esta gráfica podemos ver el poder mediático, que lo entendemos básicamente como la influencia o el impacto que tienen estas empresas dentro de la opinión pública y dentro de los efectos que nos pueden causar al momento de que vemos un poco sus programaciones, por ejemplo. Aunque eso es todo un debate y hay toda una literatura al respecto sobre cuántos efectos tienen o no los medios de comunicación. Cada vez más se tiende a pensar que los medios de comunicación tienen efectos mínimos, sobre todo porque estamos ante una sociedad que tiene muchos accesos a los medios de comunicación. Pero en un país donde solamente hay cerca de entre 1 millón y 1,5 millones de ejemplares diarios de periódicos en todo el país, y donde la penetración de Internet está abajo del 25% o cerca del 25% a nivel nacional, una de las más bajas de la OCDE a donde México pertenece, pues es evidente que la televisión sigue siendo el medio más importante. El más importante, el de más impacto, el de mayor relevancia, por ejemplo, en un periodo electoral, que es lo que vamos a platicar más adelante. Bueno, aquí vemos la concentración de la audiencia, y entonces el 96% de esta audiencia la tienen estas dos empresas. El otro 4% se reparte, como decía, más o menos entre las otras cadenas que son públicas y algunas cadenas locales o estatales. Y de este 96%, la que más tiene es Televisa. Por eso llega casi al 70%. Esto explica en parte porque la distribución de la publicidad también tiene cerca del 70%. Es decir, las empresas compran la audiencia para que puedan distribuirlo, entonces tiene una relación cercana con lo que habíamos visto sobre la publicidad. En la siguiente gráfica, aquí vemos el promedio de horas y minutos por día que pasa una persona viendo televisión. Digamos, el promedio que está encendido el televisor en los hogares es de 9 horas 23 minutos a nivel nacional, es un promedio. Pero una sola persona, un mexicano, pasa viendo televisión cerca de 4 horas 41 minutos. Y esta tendencia hasta el año 2009 iba en ascenso. No tengo los datos más recientes, no obstante, ahí habría que ver
si ha seguido en aumento, lo cual puede ser previsible, o buena parte de la audiencia, lo que también podría ser, por ejemplo, sobre todo en centros urbanos, ha virado a adquirir su información por internet, por ejemplo. Pero bueno, los datos más recientes nos hablan de una buena cantidad de tiempo que dedicamos los mexicanos a ver televisión, y sobre todo a ver televisión abierta, lo cual es importante. El canal más visto evidentemente es el canal de las estrellas, ¿no? El canal 2, es donde más audiencia hay. Y las personas, los mexicanos, tienen las televisiones básicamente según los datos de IVOPE en las alcobas, y entonces podríamos decir que estamos en una continua relación casi todo el tiempo con este aparato, que después de la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en uno de los aparatos o los medios electrodomésticos más importantes, no solo en México sino en el mundo, pero son cifras para México. En la siguiente gráfica vemos la confianza en la televisión. Si se le pregunta a los mexicanos cuánta confianza tienes en la televisión, el porcentaje de confianza sigue siendo alto. Si ven, hay un pico y luego hay un descenso en el año 2006-2007. Esto se debe a la elección de 2006-2007, donde una buena parte de la población, 35-40%, después de la elección creyó que hubo fraude. Podemos estar en desacuerdo o no con esta hipótesis, pero lo importante aquí es que eso hace que la confianza en la televisión haya decaído, sobre todo porque fue donde mayormente la gente se informó sobre lo que sucedió. Entonces, esto constituye básicamente el núcleo más importante del poder mediático de la televisión. Pero este poder mediático, sobre todo, tiene su influencia en los noticiarios de televisión. Es decir, en los lugares en donde la gente se informa a través de los asuntos políticos. Claro que también se puede informar y también puede tener influencia en los programas de entretenimiento o en los deportivos incluso. Pero aquí nos interesa más los telediarios o los informativos, porque los telediarios están, digamos, regidos bajo algunas normas de la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo los títulos de concesión de las empresas, y entonces tienen que dar una información de una forma específica que debe ser veraz, objetiva, y eso es lo que deberían, digamos, por ley cumplir. Pero como en otros rubros del Estado mexicano, no hay nadie que tutele que se cumplan estos derechos o estas responsabilidades, y por lo tanto el derecho a la información, es decir, el derecho de los mexicanos a informar y a ser informados de esta forma veraz, objetiva y equitativa, que se ve violado una y otra vez constantemente, porque no hay nadie que lo pueda garantizar como tal. Aunque en la Constitución, artículos textos lo dice, en realidad no hay nadie que lo pueda garantizar. Y una forma de verlo es cómo pueden violarlo continuamente. Pero más allá de las implicaciones jurídicas, que son importantes, también es relevante, por ejemplo, ver cómo funciona este control de los informativos en un momento de coyuntura. En un momento de coyuntura en el que las informaciones que tenemos por parte del acontecer político casi siempre las extraemos de los medios de comunicación. Entonces, si vemos un aspecto de coyuntura, la siguiente gráfica, como pudo haber sido... bueno, esta es otra, antes de pasar a lo otro, sobre por qué medios se entera usted de las noticias. Igualmente, la televisión está hasta arriba en 2001, 2003 y 2008, en un 81-86%. Mucho más que la radio y mucho más que la prensa. La que sigue, ahora sí viene, en la gráfica que sigue, viene ahora sí lo que les decía, la forma en que operan estos medios de comunicación y sus informativos en un momento de coyuntura. Un momento de coyuntura también puede ser las elecciones, pero también un momento de coyuntura puede ser un suceso de importancia para el Estado. Según el Ejecutivo, el presidente Calderón, uno de sus hechos o decisiones más importantes durante el sexenio fue la liquidación de Luz y Fuerza. Como sabemos, hay argumentos en contra y a favor del suceso. No vamos a meternos a fondo a explicarlos ahorita, pero lo que sí nos interesa es ver cómo y por qué la televisión cubrió e informó sobre ese suceso como lo hizo, y por qué no de otra forma. Entonces, en la gráfica podemos encontrar algo que era más o menos previsible. Por una parte, vemos, es un análisis de contenido de los dos noticiarios más importantes de la televisión privada, el del Canal de las Estrellas y el Canal 13,
y por otra parte contrastarlos contra el de la televisión pública, que es 11 Noticias, que pasa a las 10 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Entonces lo que vamos a encontrar, como decía, es algo más o menos previsible, que el presidente y sus argumentos y la gente, digamos, que avaló el gobierno federal la liquidación de Grupo y Fuerza, pues estuvieron más presentes en las televisoras privadas que los argumentos y las personas que estuvieron en contra de la liquidación. Entonces aquí vienen varias implicaciones. Por una parte, pues que evidentemente no pesan lo mismo o no son lo mismo el presidente de una nación que el líder de un sindicato. Entonces, por lo tanto, es previsible, como decía, que tuviera más presencia el presidente de la República y su gabinete y sus argumentos sobre la liquidación. Pero lo que es relevante de la gráfica, si podemos ver sobre todo las dos columnas de 11 Noticias, es que el tiempo, este es tiempo en voz e imagen que le dan ya sea al líder sindical o al ejecutivo. Podemos ver cómo 11 Noticias les dio casi el mismo, prácticamente igual, 3 minutos 35, 3 minutos 57 en un periodo de 2 semanas. Entonces, ¿por qué la televisora pública lo cubre de una forma más equitativa y objetiva, al menos en esta particularidad que es la presencia del líder opositor o el promotor de una medida, y por qué las privadas no? Entonces, ¿qué tan informado está un mexicano que nada más ve la televisión privada y nada más se enteró, por ejemplo, en el caso de la liquidación, de lo que decía una de las posturas, sino de la otra? O qué tan mejor informado puede estar un mexicano que se informó viendo una televisión pública y que tenía acceso a las dos posturas. Entonces, esto es básicamente un poco descriptivo para ver y entender cómo operan la función de estos telediarios o de estos informativos y qué implicaciones tienen. Las razones de la cobertura que fue de esta forma y no de otra se pueden explicar por diferentes razones que no vamos a meternos tanto, pero una de esas puede ser sobre todo que había intereses económicos de las televisoras privadas, sobre todo el Grupo Televisa, en poder explotar la capacidad de construir una red de fibra óptica en el centro de México, donde distribuía la luz y fuerza del centro, sobre todo para poder dar servicios de telecomunicaciones triple o cuádruple play. Pero esa es una de las razones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para entender el funcionamiento de los medios de comunicación tenemos que entender qué pasa adentro de estos medios de comunicación, y para entender la influencia de estos medios tenemos que ver de dónde viene su poder. En la gráfica que sigue es básicamente el poder político que pueden tener los empresarios de la televisión, pero aquí nos vamos un poco más arriba. Dice la pregunta: ¿en su país las leyes del país protegen a los poderosos? Y bueno, esta encuesta que se hizo en México en 2011 está de acuerdo en un 71% de los mexicanos. Aunque esto se extrapola un poco a nuestro argumento, puesto que es más amplio, bien lo podríamos aplicar a los empresarios de televisión. Las leyes, las legislaciones, los órganos de regulación favorecen sistemáticamente los intereses de estas grandes empresas, sobre todo por su poder económico, como decía, pero también por su poder mediático. Es decir, a nadie le gusta en disgusto con la televisión. Si recordamos casos emblemáticos como el senador Santiago Krill, que en un momento dado se opuso a la televisora, o a una de las televisoras, básicamente lo que sucedió fue que lo borraron de la cobertura, simple y sencillamente. Y lo borraron literalmente, se veía difuminada la imagen. Entonces, a nadie le gusta estar en contra de la televisión. Tiene un peso muy alto, y ya vimos por qué, financieramente y mediáticamente. Entonces, por lo tanto, con estas dos fuerzas ejercen su influencia y sus efectos también dentro del poder político. En la gráfica que sigue podemos ver un comparativo más o menos escueto, pero interesante, respecto a dos leyes, por ejemplo, que es una ley que se llama la Ley Televisa, que es, digamos, uno de los momentos más emblemáticos en donde podemos ver la influencia de estas televisoras en el acontecer político. Si lo recordamos brevemente, fue una legislación que pasó durante la elección de 2006 y lo que buscaba, al final de cuentas, era favorecer los intereses de la televisión. Y se aprobó en 7 minutos en el Congreso o en la Cámara de Diputados, lo que nunca pudo hacer ninguna otra iniciativa, incluso las mandadas por el flamante presidente en turno, que era el primer presidente de la alternancia, y que luego fue aprobada también en la Cámara de Senadores, a final de cuentas sancionada por el Ejecutivo. Y esta ley, que luego fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia porque era anticonstitucional,
Entre otras cosas, lo que mantenía, digamos, era el statu quo de las telecomunicaciones y favorecía sistemáticamente a esas empresas, por ejemplo, no pidiéndoles que refrendaran sus concesiones año con año, sino que lo hicieran de forma automática, es decir, un espectro de forma eterna para las televisoras. Otra forma en que esta ley favorecía sus intereses era a través de no darle dientes a los órganos reguladores, por ejemplo la Copetel o la Comisión de Competencia. Entonces son breves ejemplos de esto. En la gráfica que sigue, igual tenemos otro pequeño comparativo sobre los órganos reguladores de México y de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, básicamente lo que dice la gráfica es que mientras otros órganos reguladores ponen límites a la concentración, ponen límites a la publicidad, el caso mexicano no. En el caso mexicano la Copetel no tiene esa capacidad, y no lo tiene sobre todo porque buena parte de sus integrantes, si bien no están coludidos, sí están bastante presionados por parte de sus empresarios. Entonces no tienen tampoco mucha capacidad de acción. Y esto ocurre en estas áreas que decía, pero también puede ocurrir en el Congreso. Bien, en la gráfica que sigue ya entramos más al caso estudio que nos atañe el día de hoy, que es cómo operan estos empresarios con estos andamiajes económicos, políticos y mediáticos durante un proceso de incertidumbre política, como son las elecciones. En los temas democráticos, como saben, en México cada 6 años hay un proceso que es un proceso político con el cual elegimos en voto libre y directo, libre y secreto a nuestros gobernantes. Pero aquí lo más importante es cómo durante este proceso estos poderes que se llaman fácticos o que llamamos fácticos, en particular la televisión, cómo es que influyen en los procesos políticos y en especial en la televisión, y en particular cómo influyeron durante la elección que acabamos de vivir. Entonces, los empresarios pueden influir de 3 formas, dice Giovanni Sartori. Primero, manufacturando o haciendo la historia que están contando, es decir, a través del poder mediático. Segundo, obstruyendo las reglas o las normas de los procedimientos. Y tercero, catapultando o proyectando a candidatos a puestos populares y que después les sirvan como personeros o como un buen receptor de sus intereses dentro de los órganos públicos. Entonces, estas 3 características las vamos a ver rápidamente en 5 momentos de la elección del 2012. En la primera gráfica podemos encontrar, primero, lo que decía un poco el poder de los telediarios y de los informativos, el uso discrecional de las frecuencias radioeléctricas. Como decía, la Ley Federal de Radio y Comunicación, de Radio y Televisión y el Reglamento Federal de Radio y Televisión de la misma ley son muy claros. La información que se presenta en los informativos debe ser objetiva, oportuna y veraz. Ahí vienen detalladas las definiciones de cada una de estas, según la ley. Pero ¿qué pasa en un momento, por ejemplo, durante la elección, según la gráfica que viene? Hubo un proceso para explicar un poco cómo operan estas televisoras y estos informativos, y es que antes de la reforma electoral de 2007 y 2006, las televisoras y los partidos políticos tenían una relación de mutuo beneficio. Por una parte, las televisoras ofrecían tiempo aire a los partidos políticos y los partidos políticos compraban ese tiempo aire. Aquí viene básicamente la gráfica del gasto total y gasto en medios y gasto en televisión de los partidos que estuvieron en la elección de 2006. Y entonces vemos que era un negocio bastante jugoso para las televisoras, por decirlo menos, y que además, como bien se muestra en la gráfica, lo hacían los 3 partidos más importantes, ya que alguno de esos después se dé baños de pureza, es otra cosa, pero de entrada los 3 gastaban bien en la televisión. ¿Qué pasó después? Después vino la reforma electoral de 2007, que entre otras cosas lo que hizo, y que quizás es el aporte más importante, fue modificar este esquema o este modelo de comunicación política. Entonces lo que tenemos ahora es un modelo de comunicación política en el cual las televisoras ya no pueden ofrecer sus tiempos aires y los partidos políticos ya no pueden comprar tampoco parte de ese tiempo aire. Por lo tanto, el espectro lo manejan a través de los tiempos oficiales que tiene el Instituto Federal Electoral y lo distribuye más o menos equitativamente entre los partidos políticos.
hay una fórmula específica para eso. Entonces lo que sucedió, al final de cuentas, es que esta reforma atentó contra los intereses de estos empresarios de la televisión. Y por lo tanto, los empresarios de televisión una y otra vez, a través de sus informativos, intentaron denostar, intentaron calumniar, intentaron obstruir a esta reforma electoral. Entonces, esto lo podemos ver desde el inicio que se implementó la reforma desde el 2009, pero también lo vimos durante 3 años continuos. Aquí son algunos pequeños extractos de algunos reporteros y un conductor muy famoso que hicieron respecto a, o comentarios que hicieron respecto a la legislación. Y entonces podemos ver que a través de esta pequeña muestra, más o menos con qué facilidad pueden informar o desinformar sobre una reforma que al final de cuentas está afectando sus intereses. Entonces, hay una del 9 de noviembre de 2011, la reforma, del 2007 que nos tiene censurados, hay una del 9 de noviembre también más abajo, espero que el IFE no nos censure. Es una constante perorata, digamos, a favor de la libertad de expresión, pero que al final de cuentas acarrea detrás más bien su libertad económica y su libertad de usufructar y de capitalizar sus intereses financieros y mediáticos. Esto es un poco sobre la cobertura de los telediarios respecto a este suceso, pero otra forma en que también hacen del espectro más o menos lo que les gusta o lo que quieren estos empresarios de televisión es, por ejemplo, lo que sucedió, se acordarán, en el primer debate. En el primer debate, como sabemos, una de las televisoras del grupo Salinas no quiso transmitir el debate. Y el IFE tampoco, digamos, le pidió a la Secretaría de Gobernación que hiciera una cadena nacional para eso. Tenía la facultad, pero no la quiso ejercer. ¿Qué es lo más importante de esto? Es que, por una parte, buena parte de los mexicanos solamente tienen, o lo que les dejó la reforma electoral, 2 formas de informarse a través de la televisión, de la información política. Por una parte, a través de los spots, que como sabemos son autorreferenciales, más o menos insustanciales y muy repetitivos, y aparte con información compacta de 30 segundos. Y por otra parte, informarse a través de los debates, que nada más tenemos la opción de tener 2 debates en toda la elección. No es como en otros países del mundo. En Estados Unidos ya tuvo su debate presidencial y tienen 3 durante toda la elección. En Alemania tienen más de 5, varía. En el caso mexicano tenemos 2. Y entonces, si una de las televisoras no quiere pasar el debate, no solamente reduce las posibilidades de que un mexicano quiera ver el debate, sino que también atenta contra uno de los procesos fundamentales, que es la difusión de información política durante las elecciones. Aquí hay siempre contraargumentos, quizás los podamos platicar en la sesión de preguntas y respuestas, o en los comentarios, que más bien son comentarios de preguntas y respuestas, sobre si alguien no quiere ver el debate, pues le apaga la tele, o si quiere verlo, busca. Pero, como vimos en las gráficas anteriores, si el de más credibilidad, más penetración, más audiencia es la televisión, y el mexicano es más bien un receptor más o menos pasivo de esas informaciones, difícilmente buscará tener esto. Claro que hay casos, y todos los casos que a la gente le interesa la política, pero la gran mayoría no. Entonces, acercárselas a través de estos mecanismos y de estos instrumentos es algo importante. Pero sobre todo aquí viene otra pregunta, que es quizás la más relevante. ¿Qué hubiera pasado si la otra televisora tampoco quiere pasar el debate? Los mexicanos quizás ya no pueden ver el debate. Si el IFE no le pide a su gobernación que haga la cadena nacional, quizás hubiese sido posible, buena parte de los mexicanos, más bien todos los mexicanos, o una buena parte, se queda sin ver el debate. Entonces, aquí el punto es que la difusión de información política no puede estar al capricho de los empresarios de la televisión, sino que deben de estar básicamente regulados por un Estado con mayor capacidad y que también pueda controlar parte de esto. En el siguiente caso, es básicamente a lo que me refería con la obstrucción a los procesos o a las leyes. El IFE, cuando entró en vigor la reforma electoral de 2007,
Entre otras cosas, lo que preveía era que, como decía, se pasaran una serie, una batería de spots en la televisión. Pero esta batería de spots, también como les comentaba, no es una batería de spots que contratan los partidos políticos, sino que sobre todo estaba básicamente auspiciados a través de los tiempos oficiales del Estado mexicano. Y esto le quitaba capacidad o capacidad de poder de los empresarios, de poder económico para vender esos espacios. Por lo tanto se disgustaron sobre esto. Y básicamente lo que hicieron fue, más o menos como en franca rebeldía, pues no pasar muchas veces las pautas. Eso sucedió durante las elecciones estatales de Yucatán, Chihuahua, Puebla, Zacatecas y Durango. Y lo que sucedía era básicamente también que entonces había una serie de multas que el instituto le ponía a estas empresas de televisión. Y para no hacer el cuento largo, si vemos o nos metemos un poco de detalle sobre las multas, a pesar de que, por ejemplo, Grupo Salinas tuvo 23 veces que se le multó por no pasar las pautas del Instituto Federal Electoral, y algunas de estas, o la mayoría, luego puso algunos mecanismos dilatorios legales para no tener que pagar, y aunque ya se ganaron buena parte de esos litigios, 16 en concreto, no hay forma de hacerla pagar. Se turnó eso al SAT para hacer pagar a Grupo Salinas, y no hay ningún mecanismo o proceso que pueda pasar o que pueda hacer que se les cobre. Entonces ahí vemos un fenómeno que no se había visto, de esas magnitudes en la elección, y que es importante. Posteriormente, en la siguiente gráfica, podemos encontrar la influencia de las televisoras en la conformación, por ejemplo, de los congresos. Esta es de 2009, pero la gráfica que viene es del 2012 al 2015. ¿Puedo ver la gráfica que viene, por favor? Que es en los diputados. Aquí básicamente es con lo que comenzaba la intervención, que era la influencia de estos empresarios en las cámaras y en los congresos locales. Y lo pueden hacer, como decía, por su poder económico, político y mediático. Entonces aquí podemos ver, aquí viene el vínculo y el nombre de los diputados, un poco para que los conozcan, para que vean quiénes están como nuestros representantes, y en pocas palabras a quién les sirven en realidad los representantes. En la siguiente gráfica podemos ver lo mismo, pero para la Cámara de Senadores, quien encabeza la lista con un apellido emblemático, hija de uno de los dueños de una de las televisoras más importantes del país. Y entre estos congresistas, en total 16 de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, presiden varias comisiones importantes, como decía, la de radio y televisión, pero también la de deporte. Finalmente, en el caso 5 de la siguiente gráfica, también podemos ver la proyección de un candidato a través de los medios de comunicación. Esto más o menos ha vuelto una cantaleta y un asunto de dominio público. No obstante, aquí no se trata más o menos de explicar la situación o el fenómeno como si las televisoras pudieran o no poner un presidente, lo cual no pueden por muchas razones. Y el triunfo del candidato del PRI se explica por otras muchas razones, por ejemplo, la presencia del PRI en 20 estados de la República, la cantidad de dinero con la que contaban, la mala administración del panismo y de la oposición de la izquierda, salvo quizás el Distrito Federal. Pero lo que sí explica es que si no pueden poner presidentes, es muy difícil llegar a la presidencia o a la silla sin ellos. Aquí básicamente son algunos datos del periodista Genaro Villamil, que publicó un proceso sobre contratos turbios o del mercado negro del Grupo Televisa con el entonces gobernador del Estado de México. Y en la siguiente gráfica podemos encontrar también que, aunque los monitoreos que se hicieron durante la elección parecería que todos los candidatos tuvieron un tratamiento más o menos equitativo, o al menos los 3 candidatos más importantes, son datos del monitoreo que hizo la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas a petición del IFE. Si nos metemos más a detalle, como viene en la siguiente gráfica, la construcción del candidato viene desde antes. Si bien es cierto, durante la elección hubo un tiempo más o menos equitativo en tiempo aéreo de los noticiarios, no sucedió así antes. Entonces aquí en la gráfica son más o menos las menciones de estos políticos durante un periodo de 20 días en el año 2007. Y bueno, es abrumador
solamente un dato. Mientras al candidato, el dos candidato ahora ya del PRI, el presidente electo, tuvo 700 menciones en los noticiarios de Televisa y TV Azteca, los otros políticos también importantes, por ejemplo, los coordinadores de la bancada de senadores del PRI, del PAN, del PRD o del PAN, tuvieron 29 o 11, 9 u 8 menciones. Entonces, un poco para entender este proceso y esta influencia de los empresarios. Y bueno, hasta aquí dejo la presentación y estoy con ustedes si quieren que abundemos algún tema más o comentarios generales. Gracias. La primera pregunta dice: en Argentina se restringió la TV abierta, algo similar al caso mexicano. Sin embargo, el Estado no permitió la TV restringida. ¿Por qué el Estado mexicano no hace algo similar? Bueno, sí, en Argentina hay un proceso ahorita muy importante, que es básicamente que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de aprobar, bueno, la aprobó el año pasado, pero entra en vigor próximamente una ley de medios que tiene facultades importantes y sobre todo que dice que es una ley de medios que está hecha a la medida en contra de un grupo empresarial muy importante en Argentina, que es el Grupo Clarín, que no solo tiene el diario Clarín, que es el más importante, sino que también posee radio y televisión. ¿Y por qué no pasa una ley de esta naturaleza aquí? Pues básicamente por la respuesta fácil sería porque no hay voluntad política, pero como vemos, en realidad es un problema estructural. Es un problema estructural en el que por una parte no les conviene a buena parte de la clase política hacer esto, y por la otra hay intereses económicos muy fuertes metidos en estas legislaciones, por ejemplo. Entonces, por eso mismo se benefician muchas veces un político o un empresario manteniendo el status quo que cambiando. Entonces, esa es una de las razones por lo que no pasa una ley de esa naturaleza. Siguiente pregunta. Me gustaría conocer qué piensas sobre el término opinión pública, ya que antiguamente, en el siglo XVIII, esta era de la burguesía y servía para criticar al Estado. Hoy los medios son los canales de la opinión pública, ¿pero siguen favoreciendo los ejercicios de crítica? Bueno, esa es una muy buena pregunta que nos llevaría quizás un tiempo similar al que nos tomó la exposición. Básicamente, ese término opinión pública, como lo explica la persona que hace la pregunta, que se le agradezco, tiene que ver mucho con la creación de la esfera pública de Jürgen Habermas, que es una creación histórica respecto a la importancia de la esfera pública burguesa en relación, en contraposición al Estado. Ahora bien, eso sucede ahora con los medios de comunicación y la pregunta es si cumplen o no esta función. Pues depende dónde, porque por ejemplo en algunos países hay una función de los periodistas o de los medios que tiene mucho que ver con lo que se llama ser watchdog o perro guardián, o un tipo de periodismo que busca la rendición de cuentas del poder. El caso más emblemático, como sabemos, es el de Watergate y los dos periodistas del Washington Post que difundieron una investigación que al final de cuentas dio al traste con la presidencia de Richard Nixon y que lo quitó del poder, digamos, al hombre más importante de Estados Unidos. Pero es un caso emblemático. En México distamos mucho de tener medios de comunicación que funcionen de esta forma, y sobre todo porque los escándalos, cuando existen, no son por periodismo de investigación, sino que son por filtraciones. Y una filtración es básicamente alguien de la élite que quiere perjudicar a otro de la élite y entonces le acerca la información a los periodistas. Entonces, depende en qué país, y en México los medios distan mucho de eso, aunque hay, como siempre y en todo, honrosas excepciones de medios de comunicación que sí siguen más o menos este tipo de características. Siguiente pregunta. Bueno, ¿tienes alguna propuesta para contrarrestar que los mexicanos sigamos alimentando este duopolio, tomando en cuenta que sería un cambio en más de 2 generaciones? Claro, como bien apunta la pregunta o el que pregunta, el cambio es cultural y es a largo plazo, pero quizás lo más importante, porque cambiar la cultura es algo que nos puede llevar mucho tiempo, nos podemos enfrascar en muchas discusiones, es cambiar las reglas del juego.
son hacer reglas del juego más competitivas, donde entren más participantes. Este es el diseño institucional del Estado mexicano, es más o menos una de las salidas más viables para hacer los cambios necesarios en la distribución mediática o en la distribución del poder mediático. Lo demás viene después, lo demás es muy importante, pero es una consecuencia, o si no una consecuencia, una variable que interviene a su vez también con estas reglas del juego, pero donde tenemos quizás más margen de acción es ahí, en impulsar de diferentes formas una legislación que modifique sustancialmente los incentivos que tienen los actores y que sea más competitiva. Con el auge que tiene Internet actualmente, ¿es posible que las televisoras pierdan su poder? Bueno, eso es, si lo podemos ver de dos formas, optimista o pesimistamente. Entonces, de forma optimista, podríamos pensar que sí, a la larga, muy a la larga, no tanto, pero sí un poco, porque ahorita la penetración de Internet está entre el 25%, como decía en la presentación, muy baja en comparación a otros países. No obstante, donde hay Internet, vemos fenómenos interesantes, sobre todo durante la elección también, como vimos a través de las redes sociales. Pero si lo vemos pesimistamente, quizás tardemos mucho en tener una penetración amplia que haga de este medio un contrapeso importante, y sobre todo también, y aquí volvemos otra vez al tema de la pregunta anterior, porque tampoco hay una política del Estado mexicano respecto al Internet. No es como en Brasil, por ejemplo, de hace unos 3 años para acá, el Estado brasileño introdujo una red de fibra óptica y telecomunicaciones que lleva, es como una supercarretera de información que lleva Internet a todos los lugares de Brasil, o a los más que puede. El Estado mexicano no tiene esa visión, quizás no le interesa, o quizás no está en la capacidad de hacerlo, sobre todo por estos poderes monopólicos que mencionaba hace rato. Entonces, la forma de que sea un contrapeso es si hubiera una política de Estado para incentivar el uso del Internet y la penetración de Internet. Y como última pregunta, ¿los poderes que tiene Televisa y TV Azteca hicieron que desapareciera MBS? No necesariamente. No necesariamente, aunque hay, digamos, una buena cantidad de opinión pública de algunos periodistas que una y otra vez sale el tema a colación. En realidad, los problemas de MBS o la concesión que la acaban de quitar a MBS también se explica por la poca cantidad de dinero o de recursos que ofrecía MBS por esa contraprestación que era del espectro, y por lo cual le pedía el Estado mexicano. En otras partes del mundo esa contraprestación había representado una buena cantidad de dinero para el Estado. En el caso mexicano, MBS no quería pagar esa cifra y se amparaba en la libertad de expresión. Como no me dejan a mí usufructuar esto con esta cantidad de dinero, entonces digo que es una censura. Ahí hay muchos temas un poco espinosos e interesantes y complejos, pero no sería desproporcionado decir que los problemas de esta empresa tienen que ver necesariamente por lo de la otra empresa. Es un contexto más amplio donde también interviene el Estado y el gobierno. Muy bien, muchas gracias por usted. La participación del maestro Vampira, que le otorgaremos una constancia por su intervención, y le queremos recordar que se registren al final de la conferencia. Gracias. Conferencia es el rol del psicólogo en las contiendas electorales. Nos acompañará la doctora Ana Covarrubias. Los que estén al pendiente pueden salir a tomar su asistencia.
quién ejerce poder en América Latina. ¿A quién se les preguntó esto? Pues bueno, a líderes que pueden ser gente que toma decisiones en el gobierno, gente que es directiva en algunos medios, gente que es líder de opinión pública. Y lo que encontramos en esta gráfica es que los poderes que no son, voy a cambiarlo para allá, con el micrófono allá. Bueno, los poderes que no son elegidos democráticamente, como pueden ser los grupos económicos o los medios de comunicación, están hasta arriba, están, digamos, en el primer punto de percepción del ciudadano sobre quién ejerce poder. Los demás poderes, el ejecutivo, los partidos políticos o las fuerzas armadas, que son en realidad los poderes establecidos, esos están posteriormente. Entonces hay una percepción en que son estos grupos de interés importantes, que pueden ser los grupos económicos, pero también los medios de comunicación, lo cual no excluye uno a los otros, pero en esta gráfica podemos ver particularmente cómo es que ejercen influencia estos poderes en la percepción de los ciudadanos en América Latina. En la siguiente gráfica podemos encontrar un mismo detalle de este fenómeno, pero específicamente para México. En una encuesta que hace ahí se discute en buena parte de las reformas y de las medidas que van a ser importantes durante la siguiente legislatura en los diputados y los senadores. Lo importante de esto básicamente es que las televisoras y la televisión, con su poder que vamos ahorita a detallar, tienen presencia en estos órganos del Estado, que son órganos establecidos electoralmente y que desde ahí ejercen parte de su influencia. Entonces me gustaría empezar diciendo, explicando un poco qué es el poder, que viene también mucho colación sobre este seminario. El poder es una capacidad relacional que tiene un actor sobre otro actor. Esta capacidad relacional es una capacidad asimétrica, es decir, que este primer actor ejerce más poder que este segundo actor y que además busca sobre todo que prevalezcan sus intereses, sus valores y sus actitudes sobre el segundo actor. Esta definición es una de tantas que hay de poder, que es el de Manuel Castells. Ahora bien, ¿quién ejerce poder? ¿Quién ejerce poder en una democracia? Bueno, en una democracia, como sabemos, el poder está distribuido de forma plural. Hay muchos actores que ejercen poder en la democracia, pero hay de poder a poder. En esta gráfica que podemos observar, que es del Latinobarómetro de los... Análisis de contenido y estructura de la publicidad política televisiva en el proceso electoral federal 2012, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el Centro de Investigación, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, desde marzo del 2012, en donde investiga y sistematiza datos e información sobre temas de federalismo local y economía política de la burocracia. Ha sido investigador visitante de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, de enero del 2012 a febrero del 2011. Es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de enero del 2012. Entre sus publicaciones podemos encontrar Telepresidente, Tolerancia sin Límites y Elecciones 2012, Claroscuros, en la revista Zócalo. TV Azteca, Obstrucciones a la Democracia, en la revista VIPS y Democracia. Y Examen de la Comunicación Electoral, en la revista Consultoría. Les pido un fuerte aplauso para el maestro José Antonio García. Bueno, ¿escuchamos bien? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues muchas gracias a la facultad por la invitación, especialmente a las... Les damos la bienvenida al último día del ciclo de conferencias de la jornada sobre comunicación, criminología y poder. Les vamos a pasar unas hojas para realizar retroalimentación sobre el evento. Esperamos que puedan comentarnos qué les pareció el evento al final de esta conferencia. Y para continuar con las actividades tenemos la conferencia Telecracia en México, Medios y Poder en Democracia, que impartirá el maestro José Antonio Brambila Ramírez. El maestro José Antonio Brambila Ramírez es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y comunicólogo por la Universidad Panamericana.
Ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha dictado ponencias en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Universidad Libre de Berlín, entre otras. En 2011 ganó el Premio Nacional de Ensayo Canal del Congreso. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Actualmente es colaborador de la revista Zócalo, asistente de investigación en el CIDE y coordinador del proyecto. Organizadoras, a Carlos Chávez, Ana García Gómez y Xochitl Daniela Mejía por este extraordinario esfuerzo de hacer la primera jornada sobre comunicación, criminalidad y poder, y también por invitarme a platicar y a charlar con ustedes un poco sobre un tema que es muy interesante y que además está muy presente entre nosotros, que es básicamente la presencia de los empresarios de la televisión y de la televisión en los procesos políticos, particularmente durante la elección federal de 2012 que recién acaba de concluir. Pero bueno, me gustaría empezar con una nota periodística que salió esta semana en la prensa nacional, y es que se aprobaron las comisiones para la Cámara de Diputados y Senadores, y si somos atentos observadores de lo que sucede ahí, podemos darnos cuenta que un grupo de legisladores muy cercanos a las televisoras estuvieron presentes en esta repartición de las comisiones, que es en realidad en donde se llevan a cabo buena parte de las discusiones dentro del Congreso y la legislación, y este grupo compacto de legisladores cercanos, más bien que están militando en el Partido Verde Ecologista y en el PRI, encabezan la Comisión de Radio y Televisión de las dos cámaras. Y esto es relevante puesto que hay